Bueno, qué bueno es que nos sigas acompañando y podamos seguir explorando este maravilloso mundo de lo que somos nosotros y de lo que Dios espera de nosotros también. Estamos hablando del inconsciente y de lo importante que es salir de esos estados de inconsciencia. Pero tenemos que analizar muy bien qué es lo que hace el inconsciente en nosotros, por qué es tan dañino vivir en la inconsciencia y dejarnos dominar por el inconsciente. La primera causa y la más grande y el daño más grande que causa vivir en la inconsciencia es que el inconsciente es totalmente disfuncional. Es decir, como que nos divide por dentro. Empezamos a vivir como doble vida aquí en la cabeza. Porque es que el inconsciente da luz a algo nuevo dentro de nosotros. Como que se manifiesta con una cosa que podríamos llamarle un falso ego, un falso yo. Alguien que yo me invento, una invención mía. Entonces, en mí vive el yo real, la persona real y concreta, y a la vez se forma un falso ego, un falso yo. ¿Y cómo se forma ese falso yo? A través de lo que yo proyecto en mi vida, de lo que yo quiero ser, de lo que me gustaría ser y que no soy. Si soy una persona tímida, entonces yo me invento una personalidad totalmente diferente y empiezo a hacer verbalizaciones mentales, es decir, a hablar conmigo mismo. Empiezo a tener diálogos conmigo mismo. Y yo creo que ustedes han descubierto esa realidad en ustedes. Hay veces que uno termina hablándose a sí mismo y diciéndose cosas, tratando de crear un mundo distinto al que tú tienes. Fantasear con una personalidad distinta. Y a esa personalidad le agregas lo que crees que te hace falta a ti. Entonces a ese otro Ramiro le voy a colocar las características que veo que me hacen falta a este real. Y entonces empiezo a formarle una personalidad con unas expectativas distintas a las que yo tengo, a las que realmente considero que poseo. Y empiezo a inventar otra persona distinta a mí, con un mundo, con una realidad, con una personalidad diferente. Y en mí como que existe la fantasía y a la vez existe la realidad. Y entonces me empiezo a disociar, a dividir. Ese mundo de fantasía es un mundo que alimento todos los días, con frases, con imágenes, con historias, y me empiezo a identificar más con la persona que he creado en mi mente y trato de rechazar la persona real, que es la que vive aquí, con su realidad, con su mundo real. Entonces empiezo a estar viviendo en una realidad ficticia, una realidad inventada por mí, una realidad ideológica. Y empiezo a vivir siendo un concepto, una idea que yo me he inventado. Los demás perciben en mí a yo real, pero yo creo y yo vivo como el yo ideal. Ese es el problema. El problema es que yo no me doy cuenta de que lo que yo hago y lo que yo digo y la manera como yo interpreto las cosas es como mi yo ideal, ese ego que me inventé, ese ego que produje a través de mi inconsciente.
Saqué todos esos esquemas maladaptativos que tengo en mi cabeza y con eso construí un yo que no existe. Y en ese yo vivo, en ese yo inconsciente, en ese yo falso, en ese yo que me inventé, producto de mis fantasías. Y la gente percibe el real. Y yo creo que la gente ve el yo ideal. Y el yo ideal solamente está aquí. No está en la realidad. Ese yo ideal es un yo falso que debe de derrumbarse para poder construir el yo verdadero. Esa es la gran mentira, la gran falsedad de la mente, la gran trampa, pero también es el mecanismo de defensa más maravilloso. Por eso el hombre es capaz de superar los grandes traumas. Por eso el hombre es capaz de superar la muerte de un familiar, las infidelidades de su pareja, el dolor y lo traumático de la vida, porque de alguna manera recurre la mente a ese escape de la realidad. La mente humana no soportaría una realidad tan fuerte si no es porque tiene ese mecanismo de escapar hacia ese yo ideal y se refugia en ese yo ideal para poder superar los problemas y las dificultades. De ahí que, por ejemplo, los grandes vicios viven alimentando ese yo ideal. El consumo de cigarrillo, el consumo del alcohol y las drogas van unidos estrechamente a alimentar a ese yo ideal, porque de alguna manera me libera de los estados de ansiedad fuertes que hacen que ese yo ideal se potencialice. ¿Y el yo real dónde queda? En el próximo veremos cómo y en qué lugar yo descubro ese ego falso, ese yo ideal que tenemos que empezar a derrotar y sobre todo a volver consciente, porque el yo ideal vive en lo inconsciente. Queridos amigos, esto a veces se torna un poco pesado, pero vuelve a leerlo, vuelve a escucharlo y te darás cuenta que es fácil de comprender. Hasta una próxima oportunidad.